Bueno, muchas gracias. Como coordinador de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y en compañía de mi compañera Marcela Boland, que hemos trabajado, ideado este esfuerzo para ir compaginando algunos ejercicios de intercambio de opiniones, ideas y análisis con algunas otras de las comisiones del colegio, con la intención de poder explorar algunos de los límites de propiedad intelectual en este ejercicio transversal con algunas otras materias. Iniciamos, como recordarán los que nos pudieron acompañar en el primer módulo, con el cruce de caminos con derechos humanos y materia constitucional, que bueno, fue un módulo muy exitoso y no menos exitoso está siendo por la calidad de los expositores que amablemente nos comparten sus experiencias y su punto de vista. Este segundo módulo con la materia penal. Tuvimos una primera sesión justo el jueves pasado con Francisco Riquelme, en donde bueno, pues nos recordó y nos puso al tanto de cuáles son las características y los perfiles de este nuevo sistema penal acusatorio, el sistema oral, cuáles son las características que tiene, las bondades que tiene, muchos consejos para cómo aprovechar mejor el nuevo sistema. Y hoy pues tenemos otra vez un expositor de lujo, Mario Uribe, que amablemente nos acompaña y del que Marcela va a leer una semblanza para pasar de inmediato pues a la exposición y ya no quitarles más tiempo con rollo. Marce, por favor, adelante y muchas gracias. Mau, me pescaste con cara de what, pero no, aquí ya la tengo, espérame tantito. Dame, okay. Pero, o sea, durísimo, perdón, pido una disculpa a todo el mundo. Sí, bueno, no sé si me la abro. Listísimo, denme 2 segundos. Nuestro expositor, Mario Uribe, es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y maestro en Ciencias Jurídicas con mención honorífica por la misma universidad. En 2006 participó en el Study Group Exchange de The Rotary Foundation para conocer el sistema de justicia penal en Indiana, Estados Unidos de América, con lo que comenzó su formación en esta forma de litigio años antes de que se diera la reforma constitucional en materia de justicia penal oral en México. Estudió el curso de posgrado en Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho de 2006 a 2007 en la Ciudad de México. En 2017 cursó el Diplomado Internacional en Litigación Penal en la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Participó en el curso Técnicas Avanzadas del Contraexamen en septiembre del 2018 en California, Western School of Law en San Diego, California. En 2019 participó en el curso avanzado de certificación en evidencia en litigio penal acusatorio impartido por la Latin American Bar Association en The New York University. Es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y actualmente está en proceso de concluir su tesis de grado. Se desempeña como abogada postulante desde el año 2004, enfocado principalmente al derecho penal. Mario, bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Gracias, Mauricio y Luis, por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí hoy. Y si quieren, pues sin más, empezamos, ¿no? Quiero comentarles, yo, como lo vieron, mi perfil es mucho más de abogado penalista. He tenido mucho que ver con el tema de propiedad intelectual, porque yo soy asociado en Arochi Linder, y con base en esto, pues bueno, tengo una buena experiencia respecto de estos temas. Y me voy a centrar esta exposición en los delitos de propiedad industrial. Voy a hacer una muy breve referencia teórica, pero sobre todo lo que quiero compartir con ustedes es la parte práctica, que me parece la parte más interesante para los abogados de propiedad intelectual que conocen muy bien, digamos, la parte sustantiva de esta materia, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos enfrentamos todos los días en la Fiscalía General de la República o en los juzgados de distrito con relación a esto? Y creo que es ahí donde está la parte interesante. Como todos ustedes saben, de todas las figuras de propiedad industrial, solamente están protegidas
las marcas, los secretos industriales, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. El resto de las figuras que están reconocidas por nuestra legislación no tienen tutela penal, entonces no dan lugar que se puedan cometer delitos y por lo tanto esa propiedad de los particulares pues no está regulada. Con motivo de la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, hubo algunos cambios y sobre todo pues es ahí donde me parece la parte importante de tocar con ustedes. En primer lugar, dejó de ser delito la reincidencia en las infracciones administrativas. Que era uno de los delitos que estaba previsto en nuestra legislación anterior, dejó de ser constitutivo dejó de ser típico, ya no es constitutivo de delito. Para muchos abogados esto era algo pues, que consideraban que era muy importante. Sin embargo, pues la realidad es que había pocos casos donde se hubiera iniciado una averiguación previa, una carpeta de investigación por este delito. Yo creo que eso fue parte de lo que tuvo en consideración el legislador y abrogó, o más bien, ya no mantuvo un tipo penal relacionado con la reincidencia. En relación con las marcas, hay dos fracciones del artículo 402 que describen figuras típicas relacionadas con marcas. La primera es la falsificación de marcas. El artículo 402, la fracción primera, que consiste en falsificar con fines de especulación comercial una marca. Y a mí, mi impresión es que este es el clásico delito que se comete en relación con marcas de productos. No con marcas de servicios, sino exclusivamente con marcas de productos. Este es como su vocación natural. Cuando explico estos temas, utilizo unos esquemas parecidos a los que ustedes están viendo ahorita en la pantalla, que son columnas. Trato de agrupar los elementos del tipo por grupos y si se dan todos los elementos del tipo, se le podemos poner una palomita, por decirlo así, a cada una de las opciones de todas las columnas, la conducta será típica. Y esto sirve mucho para explicar esto. Como ustedes saben, pues bueno, no tendría nada que explicarles a ustedes de qué es una marca. Es un signo apreciable por los sentidos que distingue un producto o un servicio de otros de su misma especie. Y aquí lo interesante es que el bien jurídico que busca proteger, como todos ustedes saben, el derecho penal solo busca proteger bienes jurídicos que son indispensables para la vida en sociedad, o muy importantes por lo menos. Y en este sentido, ha habido discusiones y el Ministerio Público con muchísima frecuencia no tiene claro cuál es el bien jurídico que se está protegiendo con este delito. Nos señalan con relativa frecuencia que es la economía pública o que son la protección de los consumidores, los derechos de los consumidores. Y no, la verdad es que no. Aquí el sujeto pasivo del delito, el que se ve directamente afectado, es el titular de la marca registrada. Esto es clarísimo desde el punto de vista de que este delito se persigue por querella de parte. Y en ese sentido, solamente está legitimado para formular la querella el titular de una marca. No un consumidor, no la Profeco. Esto reconoce que lo que se está protegiendo es un interés patrimonial particular. Pues, naturalmente, exige también, y eso es una reminiscencia que sigue de la Ley de la Propiedad Industrial, nuestra actual legislación, sigue exigiendo que los titulares de las marcas apliquen en los productos, sus envases, sus embalajes, las siglas MR, marca registrada, o este símbolo de la R dentro de un círculo, para indicar a los consumidores que ese producto se le está aplicando una marca que está registrada. Esto es una condición objetiva de punibilidad que se requiere, o algunas personas dicen que es un obstáculo procesal, que si no se satisface, no se le da a conocer al público en general que la marca está registrada, no es posible iniciar no es posible que el Ministerio Público ejercite acción penal. Y bueno, este tipo a lo que se refiere es a falsificar una marca. Y la propia ley ahora define qué se entiende por falsificar, porque hasta antes de la entrada en vigor de la ley de la propiedad industrial, la ley federal, no teníamos un concepto en una ley que estableciera qué se entiende por falsificación de marca.
Y esto da lugar a muchísimos problemas. Y aquí es, digamos, el primer tema práctico del cual quisiera hablar. Para acreditar este elemento del tipo, lo que hacían los agentes del Ministerio Público lo siguen haciendo hasta la fecha, con muchísimo pesar mío, lo siguen haciendo hasta la fecha. Pero, ¿qué es lo que hacían los agentes del Ministerio Público y qué es lo que hacen? Pedirle a un perito de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República que emitiera un dictamen para determinar. Y entonces les hacían todas las preguntas que ustedes quieran. Si la marca estaba vigente, si estaba surtiendo efectos jurídicos, ¿quién era el titular? Si los objetos eran de los denominados piratas. Y por último le preguntaban, o a veces ni siquiera eso, si los productos ostentaban falsificaciones de marca. Y este era el primer problema. Porque, ¿qué es lo que pasa? Número uno, los peritos de la Fiscalía General de la República son en su gran mayoría abogados. Y esto rompe con todo el concepto que tenemos de peritos. Los abogados, en nuestro trabajo cotidiano, litigantes, autoridades, investigadoras, autoridades judiciales, recurren a peritos, sí, para conocer o interpretar hechos cuya procesamiento requiere un conocimiento técnico, científico o artístico que no es del dominio del común de la gente. Por eso se requiere un experto. Pero aquí tenemos a un abogado asesorado por otro abogado respecto de temas jurídicos. Y entonces le preguntan al perito, dígame quién es el titular de la marca. Señor agente del Ministerio Público, lea el título, por favor, lea el título. Ahí dice quién es el titular. Pide la información al INPI y ahí va a ver quién es el último titular, si es que se transmitió. ¿De acuerdo? Le preguntan que indique si está surtiendo plenos efectos jurídicos. Lea el título, lea la ley del procedimiento administrativo. Usted tiene que sacar la conclusión que mientras ese acto administrativo no sea declarado nulo, surte todos sus efectos jurídicos. Y después le preguntaba, y era la única parte que me parece a mí, bueno, le preguntaban si eran de los denominados piratas. Le preguntaban algo que no les servía absolutamente para acreditar nada. Nada. Pero bueno, eso preguntaban los agentes del Ministerio Público. Y a veces se les ocurría preguntar si los objetos o en determinado establecimiento se falsificaba una marca o en un objeto se había aplicado una falsificación de marca. Y en ese caso, los peritos, algunos, utilizaban conceptos doctrinales que si bien la doctrina nos puede servir para orientar una resolución, la Corte lo ha reconocido en ese sentido, no es fuente de derecho. Y en este caso, estaba transformando esto, que era un elemento normativo del tipo, en un elemento normativo del tipo, pero de valoración cultural. En lugar de ser de valoración jurídica, lo volvía de valoración cultural. Y entonces, dependiendo del perito que te tocara, digamos, la adscripción que tenía el perito a un determinado concepto de falsificación es lo que en un caso inclinaba la balanza para un lado o para el otro. Y esto y me parece, sigue siendo gravísimo. Algunos, pocos, recurrían a la definición que estaba en ACPIC y decían, bueno, habrá falsificación, ¿no? Dice ACPIC, hay falsificación de marcas de fábrica cuando se aplican a un producto, a su envase o embalaje, una marca idéntica o con variaciones que no alteren su carácter distintivo de aquella que se encuentra válidamente registrada. Y esta definición, que era bastante buena, porque aparte es una definición que compartimos con el mundo, la trajeron a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, me parece que con buena intención, pero el problema de mucha de la legislación mexicana es que tenemos muy buenas intenciones, pero malos métodos. Y aquí se registró como lo tienen ustedes aquí en la pantalla. Para efectos de esta ley se entenderá por falsificar el usar una marca idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a una previamente registrada o a una protegida por la ley sin autorización de su legítimo titular o de su licenciatario.
y aquí es donde se le metió el diablo, para representar falsamente a un producto o servicio como original y auténtico. Toda la primera parte, el usar una marca, que la marca sea idéntica o que no se pueda distinguir de la original, que sea sin autorización del titular, estaba en la definición de artículo. Estábamos perfectos ahí. El problema fue esta última parte, que se requiera que este uso de la marca sea para representar falsamente a un producto o un servicio como original y auténtico. Es decir, esto introduce un elemento adicional a esta definición que es complicadísimo, porque tiene que tener la capacidad, la falsificación, de hacer incurrir en un error al consumidor. Porque el consumidor va a creer que está adquiriendo un producto original o un servicio original o auténtico, cuando no es así. Les ponía yo hace un segundo esta foto de una Mac Store. A ver, ¿alguno de nosotros entraría a este establecimiento pensando que esto es una Mac Store? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y ahí está el problema. Les pregunto a las damas. Ustedes pasan en el tianguis de la Nápoles y pasan por este puesto. ¿Creen que esta bolsa, la de la esquina superior izquierda, es una bolsa Chanel? Por supuesto que no. ¿Piensan que es auténtica? Por supuesto que no. ¿Ven esta bolsa Michael Kors? En el mismo puesto, en un tianguis en donde se les ocurra. ¿Creen que es auténtica? No. Y ahí está el problema. Porque claramente las marcas, además de distinguir productos y servicios, crean en la gente un deseo digamos, aspiran a tener los bienes que ostentan estas marcas. Eso es uno de los efectos que tienen las marcas de renombre. Las marcas que son muchas veces, cuyos titulares son nuestros clientes. Y eso es lo que espera la gente. Y la gente está dispuesta a comprar falsificaciones de marca, o productos que ostentan falsificaciones de marca, porque no quieren pagar el precio del producto original. Pero saben perfectamente que el producto no es auténtico. Entonces, ¿cómo vamos a acreditar que hay una falsificación de marca? Si alguien va y se compra una pluma Montblanc afuera de los juzgados, de sobra sabe que no es una pluma Montblanc. De sobra. Esto nos dificulta las cosas. Bueno, pasó una cosa adicional. La fracción primera, el 402, tiene además en su tercer párrafo una regla de prueba. Esta es una regla absolutamente procesal. Y dice, para acreditar la falsificación, bastará que la marca sea usada en forma idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse sus aspectos esenciales, a como aparezca representada en el título o en su caso en la resolución que estime o declare su notoriedad o fama. Y la finalidad de hacer parecer como auténtico un producto falso, un servicio falso, se perdió en la regla de prueba, ¿no? Aquí estamos volviendo a los estándares de ACTIC. Esto todavía no ha llegado a tribunales. Se los platico porque esto todavía no ha llegado a tribunales, pero nos va a generar problemas. Porque hay una interpretación auténtica por parte del legislador, pero además hay una regla de prueba que baja el estándar de la interpretación auténtica. Y ahí se va a meter el diablo. Y entonces el problema es que solamente van a llegar hasta allá los asuntos que sean verdaderamente notorios. Los asuntos muy relevantes. Y ahí va a estar el problema, porque no tenemos certeza jurídica. Bueno, pese a esta regla de prueba, que me parece que es una regla de prueba buena, esta regla de prueba tenía como una finalidad muy clara. Evitar que la gente del Ministerio Público pidiera dictamen. Y les voy a decir por qué. Porque los peritos son como la chilindrina. Como dicen una cosa, dicen la otra. Y la verdad es que lo digo lo digo con toda responsabilidad, pero sin pelos en la lengua. He visto peritos, digamos, dictámenes de un mismo perito que sostiene una cosa y que sostiene otra cosa distinta respecto a los mismos objetos o respecto a objetos similares respecto a las mismas marcas. Es increíble. Ahí es donde hay espacios opacos, propios y propensos para actos de corrupción.
Se los digo con toda claridad. Es algo que nosotros tenemos que impulsar en el foro a que cambie, porque me parece que esto es grave. Y aquí está la regla. Es muy sencilla, muy sencilla. Bastará que la marca sea usada en forma idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse sus aspectos esenciales a como aparezca representada en el título de registro o en su caso la resolución que estimo declare su autoridad. Déjenme volver un segundito atrás y esto es una cuestión que debía haberles dicho un segundo antes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba? Bueno, ¿qué pasa con los dictámenes que hacen los peritos de la Fiscalía? Número 1. Necesitan tener ellos un objeto a los que ellos denominan cuestionado o ir al establecimiento donde se usa una marca, ¿no?, de servicio. Y entonces, con base en eso, hacen un registro, ¿no? Lo fotografían o lo que sea, o inician un registro de cadena de custodia. Y lo siguiente es que le piden al querellante, que normalmente es el representante del titular de la marca, que le exhiba un objeto análogo, original, obviamente. Entonces, tienen 2 objetos. Y lo que hacen los peritos en todo su dictamen es, primero, describir el título de registro de marca. Entonces, describen quién lo emitió, cuándo lo emitió, cuál es su vigencia, quién es el titular, cuál es la marca protegida, el tipo de la clase en la que se aplica la marca, etcétera, etcétera. Y después hacen un análisis detalladísimo de los objetos. Bueno, pues se trata de un dispositivo de los llamados teléfonos inteligentes. Este también es un teléfono inteligente. Uno es de color rojo, este también es de color rojo. Tiene una manzanita, el otro tiene una manzanita. Y así van todos los detalles que ustedes quieran. Todos. Y están buscando alguna pequeña diferencia entre un objeto y el otro. Como si la falsificación fuera de productos. No han entendido que la falsificación es de marca. Lo que resulta falso no es el objeto, es la marca. La marca está puesta ahí sin autorización. Esa es la clave. A ver, ¿la marca es igual a la del titular? Sí. ¿Se está puesta con autorización? No. Entonces hay falsificación de marca. Así de sencillo. Y esta es la regla que reconoce el tercer párrafo de la fracción primera del 402. ¿Pero qué sigue haciendo el Ministerio Público? Pidiendo un dictamen pericial. ¿Para qué? Les voy a decir, creo que ninguno de los peritos de la coordinación ha tenido que llegar a una audiencia de juicio, porque casi nunca llegan los asuntos a audiencia de juicio. Pero les voy a decir, un abogado con poquita experiencia en un contrainterrogatorio lo hace pomada. Porque sus dictámenes son absolutamente dogmáticos. ¿De qué te sirve comparar un objeto con otro si la falsificación de marca no radica en las características del objeto? ¿Para qué le dedicaste 6 horas a hacer esto, al tomar las fotos y con microscopio y no sé qué? De nada. De absolutamente nada. ¿Y cuál es el problema de cuando tenemos que empujar los asuntos en la fiscalía? Pues que se paran 2 o 3 meses en lo que van a servicios periciales y regresan. Los peritos nos piden todo el tiempo un objeto original. ¿Saben los costos que eso representa para los clientes? Es altísimo. O peor aún, cuando nos piden, oiga, tráigame un zapato idéntico a esos zapatitos que encontramos en San Francisco del Rincón. Oiga, pues es que Puma no fabrica ese modelo. O Adidas no fabrica ese modelo. ¿De dónde le saco el objeto original? Porque aparte quieren que sean análogos, ¿no? Muy parecidos. No fabrica ese modelo. Debería bastar el hecho de que yo le diga, oigan, ese modelo no lo fabrica, para que ellos lleguen a la conclusión que ostenta una falsificación de marca. Pero no es así. Quieren un objeto. De hecho, en el despacho alguna vez tuvimos un asunto donde los objetos pirata, los que ostentaban la falsificación de marca, eran de mucha mejor calidad que los originales. Bueno, ¿qué pasó? El perito nos decía, no, pues es que no hay falsificación. Tuvimos que ir a comprar unos piratas, se los llevamos y le dijimos, estos son los originales. Y entonces ya, puro. Porque eran de mala calidad. Pero terrible. O sea, nos fuerzan a hacer cosas terribles. Porque no entienden que la falsificación no está en el producto, está en la marca. Y que la clave de determinar si hay o no falsificación es si tiene autorización del titular para usarse o no. Punto. Eso es todo. Bueno, pues así vamos hasta el momento. No hemos logrado romper esta inercia. Yo creo que sobre esto hay que hacer muchas cosas.
Lo primero es no exhibir las muestras. Proponer como actos de investigación al Ministerio Público que lleva a cabo. Ah, bueno, y esa es la otra parte. Si no necesito un peritaje, entonces, ¿cómo lo voy a demostrar? Porque en derecho todo se tiene que probar. Pues sencillo, hacemos una inspección. Las inspecciones del Ministerio Público se las puede encomendar a la policía. Entonces le dice al policía, a ver, tenga su título. Usted descríbame este objeto, dígame qué es. Pues es un teléfono celular, un teléfono inteligente. Muy bien. Oiga, descríbame qué signos distintivos tiene. Bueno, pues no tiene una pantalla que puede tener el que usted quiera, pero al reverso tiene la figura de una manzanita mordida. Oiga, ¿y esa figura de una manzanita es igual, es idéntica a la del título? Pues no es igual, es de otro color. Ah, muy bien. ¿Cómo está registrado el título? Es negra. Y aquí, pues es plateada. Muy bien. Se acabó. Una inspección. El título. Y la última parte que nos falta es la autorización. ¿Tiene o no tiene autorización? ¿Cómo lo sabemos? Pues le preguntamos al titular de la marca o a su representante. Oiga, ¿usted le dio autorización para que le pusieran la marca a ese objeto? No. Listo. Acreditada la falsificación de marca. Esto nos tomaría literalmente 1 hora y nos costaría la 10ª parte de lo que nos cuesta procesar todo esto a través de un peritaje. La Fiscalía no se ha dado cuenta, porque pese a que tiene políticas de austeridad durísimas, que han eliminado los cateos, que han eliminado los operativos en vía pública, que han eliminado los asuntos en provincia, no sabe que puede ahorrar evitando un peritaje, donde verdaderamente hay costos. No tenemos que desaparecer a los peritos, y eso también se los digo con toda claridad. Yo no tengo nada en contra de los peritos, los quiero mucho. Me parece que está bien y no quiero que se queden sin chamba. Oigan, pues tenemos casos donde es complicado saber si este pequeño dispositivo conduce electricidad o almacena electricidad, porque a lo mejor pudiera estar en una clase diferente, ¿no? Por ejemplo, ahí sí requiere un perito que me diga en qué clase está un producto en particular. Ahí sí, pero para que me digan que tiene una manzanita en la parte de atrás, ¿les parece? Definitivamente no, definitivamente no. Bueno, se requiere que esta falsificación sea con fin de especulación comercial. Fin de especulación comercial. Cuando yo la primera vez me topé con este tipo penal, decía, ¿qué es la falsificación? El fin de especulación comercial. Esto es un elemento subjetivo específico distinto del dolo. Es decir, es algo que pretende el sujeto activo del delito al momento de llevar a cabo la conducta. Es un fin que persigue. Lo puede lograr o no, no importa, pero es un fin que persigue. Yo decía, bueno, pues conozco muy bien el fin del lucro, ¿no? Que es el obtener un beneficio económico. Pero ¿qué es el fin de especulación comercial? Y después me acordé de mi clase de Derecho Mercantil 1, y que decía, a ver, la especulación comercial es aquella que llevan a cabo los comerciantes, porque no solamente se limita a obtener un beneficio económico, sino a hacer de esto su actividad habitual. Y entonces tenemos que entender que el falsificar una marca lo tiene que llevar a cabo una persona, no una sola vez para enriquecerse en una ocasión, sino que tiene que hacer de esto su actividad habitual. Esto tiene un impacto importantísimo. ¿Qué es lo que pasa? Esto no lo dice el tipo, pero es digamos, a mí me parece que es algo que está como medio velado, pero ahí está. Esto lo que está reconociendo es que estos delitos no los comete cualquier persona. Los llevan a cabo personas que se dedican al comercio ilícito. Al comercio ilícito. Porque esos sí quieren hacer de esto su actividad habitual. Si yo voy y le pongo una estampa de Ferrari a mi coche, a mi bocho, no por eso estoy cometiendo este delito, porque no tengo fin de especulación comercial. Pero si me dedico a ponerle esto acá a todos los bochos que la gente me traiga y le digo, ya vas a tener un bocho Ferrari, pues ahí sí definitivamente, y yo estoy haciendo de eso mi actividad preponderante, ahí hay una clara finalidad de especulación comercial. En este sentido, este tipo penal es idéntico al que estaba en la fracción segunda del 223 de la Ley de la Propiedad Industrial. Hay una sucesión de tipos, es decir, aquella conducta sigue siendo típica y por lo tanto los procedimientos penales respecto de aquellos delitos se pueden continuar el día de hoy. Incluso tiene la misma pena.
El segundo delito en relación con marcas es el comercio de objetos que ostentan falsificaciones de marca. Lo que comúnmente la gente conoce como piratería, ¿no? La producción, almacenamiento, transporte, introducción al país, distribución o venta, con fines de especulación comercial de objetos que ostentan falsificaciones de marca. Y otro delito que está en el mismo tipo, que es la aportación o la proveeduría en cualquier forma, y a sabiendas de materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostentan falsificaciones de marca. Aquí hay dos delitos diferentes, pero que están metidos en la misma fracción. Dicen los muy conocedores de esto, es que es un tipo alternativamente constituido. La primera es muy sencilla. Son prácticamente todos los actos que se pueden llevar a cabo respecto de un producto. Fabricarlo, producirlo, ¿no? Almacenarlo, transportarlo, introducirlo al país cuando no es de fabricación nacional, se introduce al país. Su distribución o venta. Es literalmente toda la cadena productiva, desde que se elabora el producto hasta que se pone en manos del consumidor final. ¿Qué es lo que busca sancionar el tipo? Bueno, pues toda la cadena comercial de productos que ostentan falsificaciones de marca. ¿Y por qué lo sancionan? Pues porque quien los lleva a cabo lo hace con fin de especulación comercial. Alguien fabrica con fin de especulación comercial objetos que ostentan falsificación de marca. Alguien los almacena también con ese fin de especulación comercial. O los transporta, o los distribuye, o los vende, o los introduce al país. Y ojo, y aquí está la parte importante. A nosotros en la oficina nos hablan por lo menos un par de veces a la semana, diciéndonos que en una empresa de paquetería encontraron objetos que ostentan falsificaciones de marca. Si queremos formular una querella. Y el Ministerio Público hace todo lo que puede para ver quién es el remitente de estos productos, quién llevó ahí la mercancía para que se transportara de San Francisco del Rincón a alguna oficina de esa propia empresa transportista en las calles del centro de la Ciudad de México. Quién sabe por qué tienen hasta una oficina, ¿no? de ocurre en el centro de la Ciudad de México. Y yo les pregunto, oiga, y respecto al transportista, ¿qué va a hacer? No, nada, pues es que ellos no saben qué transportan. ¿No saben? ¿O dicen que no saben? El contrato de transporte dice que el transportista tiene el absoluto derecho de abrir los bultos para ver qué se está transportando. Y en el caso de que sean objetos ilícitos, puede rehusarse a llevar a cabo el transporte. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Porque saben que llevan, ¿no? Porque no se quieren meter en bronca. ¿Qué pasa si llevaran marihuana o armas o fauna silvestre? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Si quieren voltear para el otro lado. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque las empresas de transporte ya se dieron cuenta que ahí hay un nicho de mercado y lo quieren atender a sabiendas que es un nicho de mercado ilícito. Tenemos que empujar esto. Porque claro que saben, tuvimos una vez un asunto donde un señor que se dedicaba al transporte llevó su camión a cargar a las 12 de la noche en los patios, en los estacionamientos de la feria de San Francisco del Rincón. Se fue a cenar en lo que cargaban el camión, entonces llegaron varias camionetitas y empezaron a cargar el camión en lo que él se iba a cenar. Y después, pues ya cerró el camión, se dirigió a la Ciudad de México y tenía que entregarlos en la calle de Costa Rica, que es en el centro, enfrente de Tepito, a las 3 de la mañana. Momento en el que la Policía Federal Ministerial lo detuvo y aseguraron todo el cargamento. Y el señor decía, es que yo no sabía qué transportaba. Yo no tengo dolo. Yo no tengo idea qué venía en esos. A ver. Señor, ¿usted recogió la mercancía en una fábrica? No. ¿Dónde la recogió? ¿Usted la recogió a las 9 de la mañana? No. La recogió a las 12 de la noche. ¿Usted las fue a entregar a una oficina de transportes o, digamos, a una oficina de castores o lo que sea, o un almacén? No. ¿A dónde la fue a entregar? A Tepito. Dice un amigo que es la fórmula más fácil de sacar la verdad a alguien. La neta, no sabían.
La neta, pues hay que ser muy tonto, ¿no? Y un transportista, que, ojo, porque aparte este es lo importante del fin de especulación comercial. Los comerciantes no les aplica la lesión como vicio del consentimiento. ¿Y por qué no les aplica la lesión? Porque son expertos en lo que hacen. Son peritos en lo que hacen. Un transportista que recoge mercancía en San Francisco del Rincón y le entrega en Tepito en la madrugada, ¿no sabe qué está llevando? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por eso lo recoge a las 12 de la noche y lo entrega a las 3 de la mañana. Sin más. Aquí también hay una sucesión de tipos. Es decir, este tipo sustituye y mantiene la tipicidad respecto a las conductas que en su momento están descritas por la fracción tercera del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial y que ahora están en esta fracción segunda del 402 de la Ley Federal. Hay una pequeñísima variación en los tipos, tanto en el anterior como en este, que se refiere a que se eliminó el dolosamente. En los dos casos se eliminó el dolosamente. Esto no tiene ninguna consecuencia práctica, porque todos los tipos penales están redactados de tal forma que presumen el dolo. Todos los delitos tienen que cometerse con dolo y solo algunos, de manera excepcional, admiten la comisión por culpa. Entonces, en este sentido, el que le hayan quitado el dolosamente no afecta en nada el tipo penal. Sigue siendo idéntico, sigue describiendo la misma conducta. Este tipo tiene además un tipo atenuado, tiene una forma de cometerse que tiene una sanción menor. Y es cuando la venta se hace a un consumidor final en vías o lugares públicos, se hace en forma dolosa y con fin de especulación comercial. Que esto, pues bueno, es este tipo penal que se introdujo en la Ley de la Propiedad Industrial por ahí de finales de los 90, que lo que buscaba es que los policías pudieran detener a la gente que vendía piratería en la calle. Con la idea de que los apoderados de las marcas no tuvieran que estar atrás de estos casos porque eran casos de poca cuantía, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Todo terrible. Número uno, le estás dando una pena menor a quienes venden en la calle. Entonces, estás fomentando que vendan en la calle. Número dos, lo estás haciendo un delito que se persigue de oficio. Entonces, cualquier policía pudiera detenerlos. Pero ¿para qué los detiene si les puede cobrar una cuota? Entonces, mejor les cobran una cuota y los extorsionan. Y entonces todo el mundo nos hacemos tontos. Y todos sabemos de muchísimos mercados en vía pública que son mercados notorios precisamente por la venta de objetos que ostentan falsificaciones de marca. Y lo tenemos clarísimo. Esto son precisamente de esas malas ideas que tenemos, donde no vayamos a criminalizar la pobreza, pobrecito la gente que no tiene, sí, no tiene para hacer otra cosa, pero sí puede ir a comprar 200 tenis que ostentan falsificaciones de marca y venderlos en el tianguis de la Nápoles, ¿no? En un promedio de 1,000 pesos cada uno, cuando son tenis que valen 5 o 6 mil pesos. ¿Por qué? Porque sí tiene el capital para poder invertir en eso y no en un producto lícito. Pues porque no queremos darle esa oportunidad, porque no estamos creando como país los incentivos correctos para que la gente se pase al lado de la legalidad. Nos gusta mantenerlos en el lado de la ilegalidad. ¿Por qué? Pues porque esto beneficia al policía que les cobra una lanita, porque esa lanita sube y sube y sube y de repente llega alguien muy poderoso, ¿no? Porque nos sirve tener los mercados sobre ruedas que no pagan impuestos, pero que pagan cuotas, porque eso le llega al delegado y eso sube, sube, sube y llega a un momento, a un punto donde esto representa clientelas políticas, dinero chueco, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a otro tema, secretos industriales. Estos también están protegidos penalmente, los secretos industriales. No me meto al tema de definir, salvo que alguien necesitara alguna definición de secretos industriales, que sé que ustedes son expertos de este tema. Salvo que alguien, perdón, no había hecho esa aclaración. Si alguien necesita comentar algo, siéntanse en absoluta libertad de hacerlo, levanten la manita o pongan una pregunta en el chat. También si quieren prender sus cámaras, también me encanta poderlos ver, porque veo sus reacciones. Por ejemplo, aquí veo la de Marcela y la de Luis, pero nada más, pero están invitados todos los demás. Secretos industriales. Ya había 3 tipos penales en la Ley de la Propiedad Industrial y ahora tenemos 4. Estos 3 eran la apropiación, el uso y la divulgación de secretos industriales. Es lo que venía de la ley anterior y que ahora en la ley federal
tenemos 4 tipos penales. Uno que describe precisamente la apropiación, adquisición, uso o divulgación de secretos industriales, que es la fracción sexta, que desde mi punto de vista, digamos, sería el tipo más básico, más elemental, y tiene 3 formas especiales de comisión. Es decir, si varían ciertas circunstancias, ya no va a dar lugar a que se aplique este tipo penal, sino uno de los especiales. ¿Sí? Que no tiene mucho sentido. Si nos hubiéramos quedado solo con este, estaríamos perfectos. O sea, que hubiéramos quitado los 3 que están en la ley de la propiedad industrial y nos hubiéramos quedado con este, todo seguiría igual, estaría bien. Pero bueno, nos la complicamos un poquito. Este delito consiste en apropiarse, adquirir, usar o divulgar indebidamente un secreto industrial a través de cualquier medio, pero sin el consentimiento de quien ejerce el control legal o de su usuario autorizado, y esto se haga para causar un perjuicio o para obtener un beneficio económico la persona que lo lleva a cabo o un tercero. Y aquí es, digamos, en cuanto a las conductas, apropiarse y adquirir, a mí me parece que la diferencia radica en que quien se apropia es quien va y conoce, quien va y busca el secreto industrial, la información que constituye el secreto industrial, y quien adquiere no necesariamente llevó a cabo un proceso activo para hacerse de la información, sino que a lo mejor la información la tenía un tercero y se la transmite, pero él la adquiere, ¿de acuerdo? Un poco como quien manda a espiar a alguien para hacerse de la información y el espía es precisamente quien se apropia de la información. Me parece que esa sería la distinción en estos dos verbos rectores. El usar, pues se explica solo, y el divulgar me parece que también. Aquí describíamos prácticamente cualquier forma, si sanciona a quien se apropia, a quien adquiere, a quien usa o divulga, es todo lo que se puede hacer con un secreto industrial. No hay nada más. Y está descrito de forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque no importa el medio. Lo único importante es que sea de forma indebida, que sea sin consentimiento y que se pueda causar un perjuicio u obtener un beneficio. Entonces, este es un tipo muy bueno relacionado con secretos industriales. Este es el tipo nuevo que está en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y mantenemos los otros 3. Yo creo, mande usted, Brenda. Hola, Mario, buenas tardes. Mira, yo tengo una pregunta, es en relación con este tema que se habla del uso o del control autorizado, que lo tenías en la diapositiva anterior, el quien ejerce el control legal. ¿Tú qué entenderías por ejercer el control legal? A mí me parece que es el titular de la información que se guarda como confidencial. Ok, gracias. Con mucho gusto. La ley decía antes, el titular del secreto industrial o quien, pero me parece que es, digamos, lo que trató de distinguir la ley ahora es a quién pertenece la información, porque sabemos que esta información confidencial puede transmitirse de manera lícita para que alguien más la use y pues esto pues da lugar a muchísimos contratos de licencia, ¿no? Sin embargo, pues estos contratos de licencia, entre otras cosas, prevén pues, plazos. Y cuando se usa, por ejemplo, más allá de estos plazos, pues estamos en estos supuestos, ¿no? Donde hay un uso que ya se vuelve indebido de esta información que originalmente se conoció de manera lícita, ya su uso, más allá de la licencia, pues constituye ya un delito. Brenda, ¿es clara la explicación? Sí, muchas gracias. Ok, dejaste la manita ahí, si no se te vaya a entumir, aunque sea electrónica. Listo. La fracción tercera habla de la divulgación de secretos industriales. Oigan, pero ya la sexta hablaba de divulgación, ¿no? Bueno, pues esta es una forma especial. Aquí se sanciona quien divulgue un secreto industrial, pero que previamente ha sido prevenido de su confidencialidad. A ver, si alguien ya conoció un secreto industrial, pues para que esa información sea secreto industrial, pues uno de los mecanismos de protección de la información es informar y advertirle a quien se la vas a transmitir que es un secreto industrial y que tiene obligación de no divulgarlo. Porque si no, no tendría sentido. Bueno, pues eso dice la ley.
Y esta persona conoció el secreto industrial y aquí viene la parte importante. Por eso le decía, estas son las formas especiales. Cualquier persona que divulga un secreto industrial de forma indebida y sin autorización está en el supuesto de la fracción sexta. Pero si esa persona conoció el secreto industrial con motivo de su trabajo, de su puesto, de su cargo, de su desempeño profesional, de su relación de negocios o de una licencia de uso, entonces ya no va a estar en aquel supuesto, sino en este. ¿De acuerdo? Y todo lo demás es idéntico. Es decir, ahora, pues ya de todos los cajones, digamos, de la posibilidad de tener un solo cajón para todos los delitos de secretos industriales, ya tenemos hasta este punto 2. A ver, tú divulgaste, sí, pero lo conociste con motivo de tu puesto, cargo, desempeño profesional, relación de negocio, licencia de uso, sí, entonces hazte para acá. Oye, ¿te previnieron de la confidencialidad? ¿Sí o no? Si no te previnieron, aunque te hayas hecho para acá, ya tu conducta no es delictuosa. ¿Me explico? Empieza a complicar un poco la operación. El apoderamiento de secretos industriales, que la fracción cuarta, tiene una estructura muy parecida. Apoderarse un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento. ¿Se acuerdan de estos secretos, digamos, de algún otro tipo penal? Yo sé que no es como su materia, pues, pero sin derecho y sin consentimiento es el robo. Quien se apodera de una cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento. Aquí es quien se roba la información. Por eso les decía, el apoderarse, el apropiarse, es mucho más parecido al robo que el adquirir, que es más bien como pagar para que alguien te lo dé, ¿no? Pero aquí es el apoderamiento sin derecho y sin consentimiento que pudiera dar la persona que ejerce el control o el usuario autorizado. Y este apoderamiento se hace para que la persona que se está apoderando del secreto industrial lo use él o se lo revele a un tercero. Y en ambos casos se requiere obtener un beneficio económico para él o para el tercero o causar un perjuicio al titular del secreto o a su usuario autorizado. Es la misma cosa de la fracción sexta. La misma, nada más un poco más complicada. Aquí lo dejó el legislador. Uso. Usar la información contenida en un secreto industrial que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios sin contar con el consentimiento de quien ejerce su control legal o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a quien ejerce el control legal del secreto industrial o su usuario autorizado. Que sé que se trata usar un secreto industrial. ¿Cómo conociste el secreto industrial? Por tu trabajo, por tu cargo, por tu puesto, por tu ejercicio profesional, tu relación de negocios, o te lo reveló un tercero indebidamente. Ah, oigan, este supuesto ya lo teníamos en la fracción sexta también. Entonces estamos describiendo 2 veces lo mismo, lo mismo. ¿Cuál es? Esto ocurre con frecuencia, porque no es lo mismo que tú mates a una persona a que mates a tu papá con conocimiento de esa relación. Uno se llama homicidio, el otro se llama homicidio en razón del parentesco o relación. Tienen sanciones distintas, ¿no? Por eso es que existe esto en el derecho penal. No es lo mismo que te robes algo para quedártelo a que lo robes solamente para usarlo momentáneamente y después restituirlo, ¿no? Hay robo y robo de uso. El robo tiene una sanción menor, el robo de uso una sanción menor. Estos son tipos especiales que son atenuados cuando la pena es menor o son agravados cuando la pena es mayor, ¿no? Porque cambia algún factor. Aquí hay tipos especiales. Hay un tipo genérico, un tipo básico de delitos relacionados con secretos industriales y hay 3 tipos especiales. ¿Pero qué creen? Todos tienen la misma sanción. ¿Para qué quieres hacerlo tan complicado? No lo sé. Yo sé que el doctor Jalife, la próxima que lo consulte en relación con esto, él les va a decir a los legisladores, oigan, vamos quitando la 3, la 4 y la 5 y nada más dejamos la 6. Bueno, denominaciones de origen. ¿Qué pasa con las denominaciones de origen? Bueno, también hay delitos relacionados con denominaciones de origen e indicaciones geográficas. También, una vez más, creo que no es necesario abundar mucho en el concepto de denominación de origen o indicación geográfica. Ustedes mejor que yo los conocen. Pero lo que se busca sancionar es el uso ilícito de unas y de otras. La fracción séptima del 402
sanciona el producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos que sean de origen nacional, que ostenten una denominación de origen protegida, que no cuenten con la certificación correspondiente en términos de la norma oficial mexicana aplicable, y esto se haga con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué está pasando? Bueno, pues literalmente igual, la misma cadena, ¿no? Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender. Toda la cadena comercial de objetos que en este caso no tienen una marca, que tienen una denominación de origen. Y ya no se hace con fin de especulación comercial. Aquí le bajaron el estándar. Se hace con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. Mucho más sencillo. Sin embargo, el quid y donde se metió el diablo en este caso fue en el objeto material. Respecto de qué se puede cometer este delito. Productos de origen nacional que ostenten una denominación de origen. Nosotros sabemos que hay muchísimas denominaciones de origen en México, ¿no? Se compran un mango Ataulfo del Soconusco, o ámbar de Chiapas, o se echan un cafecito que dice café de Veracruz, pero no es de Veracruz, etcétera, ¿no? Ahí puede haber un uso ilícito de la denominación de origen. Sin embargo, los objetos solamente pueden ser objetos materiales de origen nacional. ¿Y qué pasa con los compromisos internacionales que tenemos de tutelar y de proteger las denominaciones de origen extranjera? Acabamos de reconocerle validez a la denominación de origen de whisky, ¿no? Scotch. Tequila y whisky son las únicas dos bebidas espirituosas con denominación de origen que se venden a granel. ¿Qué pasa si alguien tiene aquí una bebida que parece whisky, pero no es de origen nacional, es de origen extranjero? ¿Podrá encuadrar en este tipo? La respuesta es no, porque no es producto de origen nacional. Yo no sé, pero yo creo que estamos a 2 de que llegue los representantes de la Unión Europea, bueno, del Reino Unido a tocarnos la puerta, iba a decir de la Unión Europea, pero Brexit. O pues todos los que tienen denominaciones de origen protegidas en la Unión Europea nos van a venir a decir, oigan, pues ahí van los vinos que dicen que son de Rioja, pero pues son de algún otro lugar, pues son italianos, o lo que sea. O esto dice que es whisky escocés y no es whisky escocés, es whisky de otro lado, pero no es mexicano. ¿Qué hay protección ahí? ¿Qué protección tenemos nosotros en estos términos? Le estamos dando un trato igualitario. ¿Se dan cuenta? A mí me parece esto grave. Yo creo que esto nos va a implicar responsabilidades. Lo mismo ocurre con las indicaciones geográficas. Producir, almacenar, transportar o distribuir o vender productos de origen nacional que ostenten una indicación geográfica protegida que no cuenten con el certificado de cumplimiento de las reglas de uso respectivas. Y esto se haga con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. Otra vez, son actos comerciales. Toda nuestra legislación de propiedad industrial a veces se le olvida a la gente, pero es una legislación comercial, es una legislación que está en el ámbito administrativo, pero que regula la actividad de los comerciantes. Es una legislación con un tinte mercantil clarísimo, y por eso lo que está prohibiendo aquí son todos los actos de la cadena comercial o productiva de objetos que tienen una indicación geográfica. Pero una vez más, lo está limitando a los objetos de origen nacional. Entonces, si los objetos no son de origen nacional, por ejemplo, son chinos, pero ostentan una indicación geográfica. ¿Alguien sabe cuáles indicaciones geográficas ya reconocemos? ¿Ya tienen reconocimiento? El aguacate de Michoacán. A ver, pasó lo que siempre pasa en las salas de clase, que todos hablan al mismo tiempo. Marcela. No, ya hay varias indicaciones geográficas europeas, sobre todo reconocidas, que fue parte de la negociación del Telecuem, ¿no? Pero de las mexicanas, vamos con las mexicanas, porque ya vimos, no, las extranjeras no nos van a servir. Salvo que los objetos sean mexicanos. ¿Mande? Aguacate de Michoacán.
¿Ok? Creo que también los alebrijes, ¿no? De los valles centrales de Oaxaca. Ah, de Oaxaca, sí. Oigan, a ver, solo eso es lo más sencillo, los alebrijes. Les ponen alebrijes. Aquí vendemos alebrijes, ¿no? Son chinos. Made in China. Y ya nos torcieron. Y ya nos torcieron. Y la protección penal sirvió para dos cosas. A lo mejor habría que hablar con la senadora Hart para ver si le interesa revisar esto, ya que está muy interesada en proteger el patrimonio cultural. En los dos casos se incluye también como una forma de comisión de estos delitos cualquier acto de despacho aduanero, es decir, pretender exportar o importar estos objetos. Que el importar no tendría mucho sentido si son objetos de origen nacional, o sea, porque eso implica que salieron del territorio nacional y después que los vamos a regresar, no entiendo nada. Respecto a la exportación, creo que me queda muy claro, ¿no? Si nosotros tratamos de exportar como tequila una cosa que no es tequila, estaríamos en este supuesto. Tratamos de exportar alebrijes que no son alebrijes, ahí estaríamos, ¿no? Pero bueno. Vamos a otro tema. Perdón, hago una pausa aquí para ver si hay alguna duda. Si no le sigo, básicamente estos son como los tipos penales. ¿Por qué puede surgir la responsabilidad penal? Se parecen muchísimo a los tipos penales que estaban en la ley de la propiedad industrial. Ha habido pequeños cambios. Me parece que los más significativos son en el tema de falsificación de marca, en la regla de prueba que existe para la falsificación de marca y pues que teníamos la oportunidad de simplificar todo el tema de secretos industriales y lo único que hicimos fue complicarlo un poco. Pero bueno, ahora vamos con el tema de reparación del daño, que me parece que es un tema súper relevante. Nuestra ley de la propiedad industrial ya nos decía que era el 40% del valor de los objetos que ostentaban las falsificaciones de marca, del producto infractor, ¿no? Siguiendo la misma regla que existía para el tema administrativo. Ahora nos dice que es el 40% del valor legítimo al momento del hecho. Y nos da un catálogo de cuáles pueden ser los valores legítimos. Nos dice el valor de mercado o precio sugerido para la venta al por menor de los productos o servicios infringidos, las utilidades que hubiera dejado de percibir el titular, las utilidades que haya obtenido el infractor, el precio que debe haber pagado por una licencia. Esto tiene, lo que trató de hacer el legislador es que para la materia administrativa, abrirle muchísimo las posibilidades al actor, al titular del derecho de propiedad industrial, para buscar la forma más adecuada de buscar una compensación justa, ¿no? Porque una cosa puede ser el valor a la venta al por menor de los productos y otro es el de la licencia, ¿no? Habría una gran diferencia. Por ejemplo, me invento un caso. Alguien le otorga una licencia a la fábrica Zapatitos S.A. para que fabrique tenis con una determinada marca. Eso puede tener un costo, pero el costo de los objetos terminados es al por menor de auténticos es distinta y el resultado nos puede llevar a números muy dispares. En materia administrativa es una chulada. En materia penal no. Porque no da certeza. El problema aquí es que no se está cumpliendo con el principio de legalidad. Para efecto de reparación del daño, este piso, que era muy claro antes, ya se puede, porque ya puede decir la defensa. Oye, no me impongas como reparación del daño el valor de mercado. Imponme lo que tú hayas dejado de ganar. ¿Y cómo lo cuantificas? No dejaste de ganar nada. Quien tenía para comprarse unos tenis de 100 pesos no te iba a comprar unos 5,000. Nunca. No tienes ningún perjuicio, no dejaste de percibir una ganancia lícita. Y como, o si puedes demostrar los dos, las cuantías de los dos y son dispares, el juez ¿cuál va a optar? ¿La más alta o la más baja? Eso genera inseguridad y deja la decisión en el juez. La imposición de las penas no depende del juez. Tiene que estar un mínimo y un máximo determinado por la ley y el juez entre esos extremos es donde individualiza la pena. Pero en el caso de reparación del daño tiene que ser precisa. A mí me parece que hay un problema de inconstitucionalidad grave en este tema con la reparación del daño.
buscamos hacerlo muy fácil para la cuestión administrativa, que tuviera muchas opciones el titular de los derechos de propiedad industrial, pero en materia penal le complicamos la existencia al infinito. A mí me parece que un buen litigante puede encontrar por aquí una forma de zafarse la responsabilidad penal por lo que hace la reparación del daño. Y eso no es lo que queremos. Definitivamente no es lo que queremos. Por otro lado, quisiera comentarles, en relación con la reparación del daño, el Código Nacional de Procedimientos Penales autoriza que el Ministerio Público durante la investigación pueda ordenar la destrucción de los objetos. Y esto es una chulada, esto sí es bien bueno. ¿Qué es lo que nuestros clientes quieren? Que los objetos no lleguen al mercado, o que si ya están ahí, sean retirados y se destruyan. ¿Para qué? Pues para que esos productos que de suyo están lesionando los derechos de propiedad industrial, Tianguis Bienestar, esos productos no pueden estar en el mercado bajo ninguna circunstancia, ni regalados. Tóquenle ahí al señor, ¿no? Avísenle. Ni regalados. ¿Por qué? Porque son objetos ilícitos y su mera existencia lesiona los derechos de propiedad industrial. No solamente de los empresarios mexicanos, de los empresarios de muchas otras partes del mundo, y nos está generando una responsabilidad internacional importantísima. Bueno, pese a ello, el Ministerio Público debería de llevar a cabo la destrucción, inclusive en la etapa de investigación. No tendría que llegar a la sentencia para que haya decomiso y después destrucción. Lo puede hacer en la etapa de investigación siempre y cuando compruebe que estos productos, estos objetos, son instrumento, objeto o producto del delito. Son claramente producto del delito, ¿no? Objeto del delito. Puede destruirse, es relativamente sencillo, y esto nos baja los costos. A ver, ¿cuál es la principal prioridad de nuestros clientes? Que esos productos no lleven al mercado. ¿Le interesa a todos nuestros clientes meter a la gente al bote? No. Bueno, y si podemos resolver los asuntos ahí y con eso bajamos los costos para la procuración y la impartición de justicia, ¿no ganaríamos todos? Bueno, pues lo aplica bien poquitas veces el Ministerio Público. Ah, ojo, porque aparte tampoco necesitaría nada. Le pone a la policía, tú destrúyelos. Y pum, pum, pum. Por ejemplo, playeras, las cortas en pedacitos, las tiras a la basura, se acabó. ¿Me explicó? En relación con el procedimiento penal de lo que hablaba Francisco Riquelme la semana pasada, este nuevo sistema de justicia penal nos abre la puerta a hacer cosas de manera distinta como las hemos hecho tradicionalmente. Y la nueva ley, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, me parece que también nos da una extraordinaria oportunidad para repensar las cosas, para plantearnos la posibilidad de hacer las cosas de manera distinta como las hemos venido haciendo. Ya les platicaba yo, hay cosas que están súper arraigadas, que es bien difícil cambiar, porque ya la traen en el chip, pero que no tienen sentido. Ahorita ya vimos otra, ¿no? La destrucción de los objetos. Hay que destruirlo rápido, ser mucho más prácticos. Este sistema lo que busca es ser prácticos, tiene un enfoque económico de derecho altísimo. Aquí lo que se busca es cómo resolvemos más asuntos con menos dinero. Bueno, pues hay que avisarle a la gente de la fiscalía que esa es la finalidad, porque no la entienden. ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, hay varias formas como el procedimiento penal puede tener salida para que no tenga que llegar hasta una sentencia. La primera son los acuerdos reparatorios, estos convenios que celebran el investigado y el querellante en los delitos relacionados con propiedad industrial. Respecto de todos los delitos se puede hacer esto. Por un lado, porque los de secretos industriales y los de marcas son de querella. Se puede. Y denominaciones de origen e indicaciones geográficas, desde mi punto de vista, son delitos patrimoniales no violentos. Porque lo que busca es obtener un beneficio económico. Si no hay violencia, podríamos también sacarlos a través de acuerdos reparatorios. ¿Qué es lo que nuestros clientes quieren? Que se destruyan las marcas, que no se reincida y a lo mejor que le paguen una indemnización. Todo eso se puede pactar en un acuerdo reparatorio. Los acuerdos reparatorios no es otra cosa sino un contrato de transacción con el cual estamos muy familiarizados la gente que se dedica al tema de propiedad industrial e intelectual, ¿no? Porque se da y es una salida buena. Tiene una cosa que es chulada también. Uno, el acuerdo reparatorio
el órgano ante quien se celebre el acuerdo reparatorio tiene obligación de llevar un registro. Y la persona, y hay un registro nacional de acuerdos reparatorios. Entonces, la persona que ya celebró un acuerdo reparatorio, durante un tiempo no puede volver a celebrar un acuerdo reparatorio respecto a la misma clase de delitos. Esto nos ayuda a evitar la reincidencia. Si celebras un acuerdo reparatorio con una persona porque lo detuvieron transportando tenis piratas y lo vuelven a detener y ya celebró un acuerdo reparatorio y ya se libró del problema, el segundo problema ya no va a poder salir por un acuerdo reparatorio. Esta idea que mucha gente tiene de que esto es una puerta giratoria y que los delincuentes salen, no es así. El acuerdo reparatorio es una tarjeta amarilla. Uno, reparas el daño, pero tienes una tarjeta amarilla. Y a la siguiente te vas a la regadera. Entonces, esto me parece padrísimo. Y otra parte que está padrísima es que el acuerdo reparatorio ya no es la negociación para otorgar el perdón que se hacía en la banqueta, en lo oscurito, donde extorsionaban a la gente. Ahora lo hacemos en una oficina de la fiscalía, con toda la formalidad, dejamos las cosas por escrito, se transparenta cuánto se paga, cómo se paga, etcétera. Oigan, está padre, ¿no? Yo creo que de cara a nuestros clientes es la forma más honesta y más derecha de arreglar estos asuntos, porque ¿qué es lo que quieren nuestros clientes? Gastar lo menos posible y lograr que sus marcas no se usen de forma ilícita. El segundo supuesto de salidas alternativas es la suspensión condicional del procedimiento. Esto implica que una persona que ya está vinculada a proceso, es decir, que ya se le investigó, se encontró que hay elementos para procesarlo, se le vincula a proceso, a partir de ese momento, si hace un plan de reparación del daño y se somete a ciertas condiciones que eviten causarle un nuevo daño a el ofendido, se suspende el procedimiento durante un tiempo. Y si pasa ese tiempo y se cumple con la reparación del daño, el asunto se acaba, la acción penal se extingue y es literalmente otra forma de tarjeta amarilla. Sin embargo, este delito solamente procede respecto de los delitos relacionados con secretos industriales, no respecto de los de marcas o los de denominación de origen o indicaciones geográficas. En todos los casos, es posible ir a un procedimiento abreviado. ¿Qué es un procedimiento abreviado? Es una forma especial de procedimiento que está prevista en nuestra Constitución, donde no hay un juicio, sino que una vez vinculada a la persona, el imputado, el procesado solicita el procedimiento abreviado y entonces se le juzga solamente con los datos de prueba que tiene el Ministerio Público. No se rinden pruebas ante un juez y evidentemente la solución que va a haber es que se le condene. Pero previamente negoció con el Ministerio Público que el Ministerio Público pida una pena menor que la que corresponda. Y por eso es que acepta su culpabilidad, se le condena y tiene una sentencia más benévola. Esto procede respecto de todos los delitos de propiedad industrial. Y luego, este tema, que con esto voy a cerrar y después abro, estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan, por los comentarios que ustedes tienen. Siendo estos delitos propios delitos de comerciantes, lícitos o ilícitos, pero comerciantes al fin y al cabo, es común que los lleven a cabo personas físicas, y eso es evidente, ¿no? Pues quienes delinquen son las personas. Pero nuestro sistema jurídico ha reconocido que también las personas morales pueden tener una responsabilidad en el caso de los delitos, y que esa responsabilidad puede derivar, uno, porque le da los medios para que se cometan los delitos a las personas físicas, o dos, porque los delitos se cometen en beneficio de las personas morales. Es decir, los comete una persona física, pero quien está beneficiándose es la persona moral. Y en ese sentido, desde hace algunos años, nuestro sistema jurídico reconoce que puede haber sanciones penales para las personas morales, para las empresas, para las corporaciones. Y esta responsabilidad se da cuando las empresas no tienen un debido control al seno de su organización que evite que sus medios sean utilizados por sus empleados o por sus funcionarios para cometer delitos. Pues bueno, las personas morales podían ser responsables
de delitos contra la propiedad industrial respecto de todos los delitos que estaban en el 223 de la Ley de la Propiedad Industrial. Todos. Secretos industriales, marcas, indicaciones geográficas, denominaciones. Y tiene todo el sentido, ¿no? Con relativa frecuencia llega alguien a la oficina a preguntarnos, oiga, tenía yo mi empleado que era súper buenazo y que tenía información confidencial, que a veces puede llegar a ser un secreto industrial. Pero pues ahora trabaja en la competencia y pues están buscando a mis mismos clientes ofrecerle el mismo tipo de producto o de servicio que yo comercializo, etcétera, etcétera. ¿El beneficio solamente es para el cuate que se fue a la competencia? ¿O para el jefe de este cuate que está en la competencia? ¿O es para la empresa? Definitivamente es para la empresa. Y por eso el legislador reconoció que había forma de fincarle responsabilidad penal. Entonces, ahora en julio, cuando ¡pum!, se publicó esta gran reforma de la propiedad intelectual, porque hubo reformas a la ley nueva, ¿no? La ley federal, que era toda nueva. Hubo reformas en temas de derechos de autor, hubo reformas al Código Penal Federal por lo que respecta a delitos contra los derechos de autor. ¿Pero qué creen? Se metió el diablo. Se les olvidó reformar ese artículo, el 11 bis del Código Penal Federal. El artículo 11 bis tiene un catálogo de delitos, un catálogo números clausus, de aquellos delitos por los que se puede fincar responsabilidad penal a las personas morales. ¿Y qué creen que dice? Dice en una de las fracciones, el artículo 223 de la ley de la propiedad. Le tenían que haber cambiado 402 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Se les olvidó reformarlo. Hoy no se le puede fincar responsabilidad penal a las personas morales. Y dos, más grave, la que ya existía con la ley anterior se extinguió. Tenías una chamba, Congreso de la Unión, una chamba. Estoy a sus órdenes para las preguntas. Muchas gracias, Mario. Excelente exposición, muy clara, muy precisa, muy dinámica, y aprovechando que Mauricio tuvo que abandonarnos, voy a hacer uso del micrófono en primer lugar, salvo que Luis me atropelle ahorita. De nuevo. En lo que, de nuevo, no, hace rato lo atropellé yo. En lo que nuestro auditorio se anima a hacer preguntas, y veo que Luis ya tiene su manita levantada. En relación con la falsificación de marcas, platicas de la falsificación de marcas, digamos que regulares, por decirlas de alguna manera, llamarlas de alguna manera, pero también refieres a la marca notoria o famosa. Y en el momento en el que desmenuzas el tipo penal, ¿no? Y la regla de prueba, hablas de que se tiene que acreditar pues la existencia del derecho, la vigencia, que esté surtiendo efectos, lo cual obviamente se hace con el título de registro. Pero también ahí mencionas que en el artículo se prevé que tendrías que exhibir la resolución en la que se estime o declare la notoriedad de la marca. Y hasta donde yo me acuerdo, conforme a lo que prevé París, y que de hecho también recoge un poco ADPIC, pues la protección a las marcas notorias no está sujeta a ningún tipo de procedimiento. Y hay una tesis ahí famosísima, viejita, pero famosa, en donde dicen, tú no puedes condicionar la protección de una marca notoria a que se encuentre registrada en el país y por lo tanto tampoco estimada o declarada. ¿Tú qué piensas ahí? ¿Cómo lo ves en términos prácticos? Es muy buena pregunta. Aquí hay varias cosas por el tema. La primera, la ley dice que reconoce el carácter de notorio de la marca. O sea, no es que esto surja por un acto de autoridad, sino que la autoridad está verificando un hecho que existe y le está dando efectos, ¿no? Pero entonces la notoriedad o la fama existe, per se. Y antes, en la ley vieja, esto única y exclusivamente servía
para impedir el registro de una marca similar digamos, en cualquier clase, ¿no? Tenía este efecto. Una cosa bien interesante es que el tipo penal anterior decía de las marcas protegidas por esta ley. Y todo el mundo lo interpretamos en el sentido que eran las marcas registradas y las notorias y las famosas. E inclusive intentábamos procedimientos donde decíamos, bueno, pues las notorias y las famosas ya no tienen principio de especialidad, ya no las rige el principio de especialidad. Entonces, si es declarada notoria o famosa respecto de cualquier producto o servicio, puede haber falsificación. Después de darle muchas vueltas, yo llegué a la conclusión que esto no es así. Que las marcas notorias y famosas con base en la ley anterior no tenían tutela penal. Porque solamente constituían un obstáculo para el registro de otra marca, pero no impedían el uso, ¿no? El uso te daba lugar a una infracción. Te daba lugar a una infracción. Porque la definición de ADPIC decía que era a los mismos productos o servicios donde se estuviera registrada la marca lícita. Entonces, por ahí complicaba. Actualmente me parece que, digamos, sí, no tendrías que hacerlo, no tendrías que justificar que la marca es notoria o famosa, pero como el tipo, o más bien la interpretación auténtica que está haciendo la ley dice que es como aparezca en la resolución que reconozca o estime la fama, ahí nos están poniendo, una vez más nos está pidiendo un requisito extra, ¿no? Que el derecho internacional que rige en materia de propiedad industrial no exigía y que se tiene que cumplir. Y si no está, digamos, si no hay resolución al respecto, aunque sea la marca más famosa del mundo, si no tiene el reconocimiento, no va a tener tutela penal. Esa es mi opinión. Ok, muchas gracias, Mario. Luis, Con adelante. mucho gusto. Gracias, soy breve, pero no quisiera regatear mi emoción de haberte escuchado, Mario. No te conocía, no tenía el gusto y me pareció una de las mejores conferencias, pláticas que he escuchado en lo que va del año y seguramente de lo que resta del año y todavía estamos en marzo. Qué extraordinaria plática, Mario. Muy, muy, muy disfrutable. Ojalá, digo, no sé si des clases o no, pero ojalá sí tú tengas contacto con jóvenes universitarios, porque en la universidad normalmente ni siquiera te dan propiedad industrial. Y cuando te la dan, pues es en el marco de otra materia, y hay que reconocer que el nombre pues no es muy sexy, ¿no? De propiedad industrial, ¿qué es? Pero tú lo explicas tan bonito que seguramente habría legiones de personas que quisieran dedicarse a esto. Entonces, pues ojalá tengas acceso a universitarios. Y si no, yo sí, entonces cuando tengas un poco de tiempo y quieras darles una clase, yo más que encantado de abrirte la puerta del salón. Pero bueno, la pregunta, sé que no eres antropólogo ni psicólogo, pero pusiste varios ejemplos donde me pareció identificar que pues la raíz del problema era la demanda, ¿no? En algún momento dijiste, bueno, pues quien se mete a comprar a un tianguis una pluma Montblanc sabe que no está comprando una pluma Montblanc. Entonces me gustaría hacerte una pregunta, pero con dos elementos. El primer elemento, el tema de la demanda. ¿Creerías tú, opinas tú, me gustaría saber qué piensas respecto de ataquemos la demanda y se acaba la piratería? Porque pues nadie va a hacer piratería de algo que nadie le va a comprar. Hacen piratería porque pues la gente lo compra. ¿Tú creerías que pudiéramos atacar la piratería atacando la demanda y ya no haya bronca de si usted la produjo, usted la transportó, usted la vendió? No, usted la compró y, insisto, citándote, usted sabía que no era Montblanc. Yo creo que ahí tienes unas grises, porque yo la verdad no te sé reconocer un whisky que sí y un whisky que no, pero vamos a quedarnos con la Montblanc, donde ciertamente sé que no es. Y déjame meterte en la misma pregunta el otro elemento, el tema aspiracional. No sé por qué me llegó a la mente, pero probablemente igual que algunos de ustedes en la universidad, yo fui a casa de personas extraordinariamente acaudaladas por distintas razones y pues ahí tenían al lado de la tele una pila de DVDs. Tú, Marcela, no te acuerdas qué son los DVDs porque ya no te tocaron, pero los que somos de más edad todavía los vimos, de DVDs piratas. Y tú decías, oiga, pero usted me parece que no es una persona que tenga limitaciones económicas severas y tiene usted y exhibe usted y está contento, no se avergüenza de que venga un invitado externo y vea su colección de discos pirata. ¿Por qué?
O una película reciente, razonablemente reciente, que quizá ustedes vieron, que Casa de Gucci, donde en algún momento va la esposa al mercado de Nueva York y ve que están vendiendo sus bolsas, le dice al patriarca de la marca, y dice, no pasa nada, pues que les den ganitas de tener nuestras bolsas. El segundo aspecto del que te hablo es el aspiracional. ¿Hay alguna manera de que esto influya en el delito de piratería y entonces pues, termine siendo algo cultural y no importa, no me duele a mí como empresa, a mí como dueño de la marca, porque mi pregunta va desde ahí, pues no me duele que haya en el mercado estos tenis Pumas que ni hago, porque yo sé que es aspiracional y entonces no sé si la palabra es los esfuerzo, pero los inspiro a que le trabajen más, quizá por medios ilegales, pero que le trabajen más para que algún día sí vayan a Antara y me compren. ¿Tú crees que esté ahí involucrado el tema aspiracional? Y déjame decirlo así, la palabra es mía, no es tuya, hipócritamente de las empresas, primero rasgándose las vestiduras de qué barbaridad es la piratería, pero por el otro lado, dejando pasar y dejando hacer algunos aspectos que a la larga les terminan beneficiando. Perdón si hice la pregunta compleja, pero básicamente quiero saber si tu opinión tiene que ver, podemos ir a la demanda y si hay un componente aspiracional en el combate a la piratería. Gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Qué buena pregunta, Luis. Voy a invertir la respuesta, voy a ocuparme de una y después de la otra, porque me parece que por ahí va el tema. Yo creo que 100% este es un tema de crear en los consumidores la aspiración y el deseo de poseer un objeto con determinadas marcas o de consumir determinados servicios, ¿no? Tómate un café de Starbucks, el que quieras. No es tan bueno, ¿no? Pero es la experiencia de ir a Starbucks y la gente hace fila y, ¿no? Se va. Esto lo mueve definitivamente. Y me parece que es una de las finalidades de las marcas. Hay marcas que, yo, por ejemplo, ahora que tengo contacto con eso, he enterado que hay algunas marcas que yo jamás en la vida había visto, no tenía idea de su existencia, porque son sumamente exclusivas, carísimas, etcétera. Y hay gente que sí las conoce. Y lo peor es que también hay falsificaciones de esas marcas, ¿no? Me parece que este tema de la aspiración sí existe. Y yo creo que en algunos casos hay marcas que sí lo toleran. Y me queda muy claro que sí lo toleran. Y hay otras que son súper estrictas. O sea, literalmente son cero tolerancia. Nosotros tenemos un par de clientes que tienen política de cero tolerancia. Y hay 2 objetos que presentan falsificaciones de marca en Tula de Allende, Hidalgo. Y ahí va alguien de Arochilindera a presentar la crisis, ¿no? Está durísimo. Y esto, pues claramente es la demanda. Por eso es que en otros países sí se sanciona al consumidor, ¿no? Tú llegas en Alemania en un vuelo de conexión que vienes de Shanghái, que traes todos los regalos piratas para tu banda, venga para acá y te meten en una bronca. Y tiene sentido, porque pues aquí la gente sabe perfectamente qué ocurre. ¿Por qué no lo intentamos en México? Yo creo que porque sabemos que Dios no le da alas a los alacranes. ¿Tú te imaginas ese poder de perseguir a los consumidores en manos de nuestras autoridades? ¿Tú te imaginas ese poder en un policía, en un cuate en una aduana? Yo creo que es un poco el problema. Yo creo que reconocemos nuestras carencias y nuestras áreas de oportunidad y por eso no lo hacemos. Entiendo lo que dices y por supuesto no voy a abrir un diálogo porque el tiempo y los demás, pero hay que tener mucho cuidado con esos argumentos porque, y sin ánimo de echarme a la mitad de la audiencia en contra, pero este tipo de argumentos funcionaban o mal funcionaban para no, mejor no hagamos elecciones libres en México porque la mayoría de la gente, la verdad, etcétera. O ¿para qué le das el voto a la mujer? Porque, híjole, la verdad. Y los que quieran, ¿no? Esos argumentos son malos argumentos y han sostenido malas ideas durante mucho tiempo. Creo que sí hay que tener cuidado con, híjole, pues te imaginas que se nos echen, pues sí, pero la verdad es que no deberían de echársenos encima. Totalmente. Yo lo único que pienso también es que me parece que el Estado sí tiene una obligación muy importante en influir en el mercado.
y puede elegir válidamente influir en la oferta o en la demanda. Y, por ejemplo, de cuestión de objetos ilícitos, la demanda es interminable. Nunca vamos a lograr acabar con la demanda. Porque está en la naturaleza del ser humano eso. Y está en la aspiración de tener un objeto que está en clasificación de marca, como en el tema de miles de cosas, narcóticos, armas, especies en peligro de extinción, pornografía, bla, 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 y es eterno el tema. Me parece que sí el Estado tiene que intervenir. Coincido contigo en que hay muchos casos donde tiene que intervenir en los dos extremos de la relación, en la oferta y en la demanda. Por ejemplo, temas de pornografía infantil está en los dos lados, ¿no? Por lo grave, ¿no? Y me parece que en algunos puntos, por un tema de política criminal, se enfoca mucho más en un extremo de la relación y lo ataca, ¿no? Yo creo que una de las, digamos que la explicación lógica de por qué nuestra legislación es así, es una vez más, volviendo al reconocimiento que esta es una legislación para los comerciantes, una legislación mercantil. No protege a los consumidores. Si te das cuenta, a quien protege es a los comerciantes, a los industriales. Creo que hay aquí un mensajito en el chat. A ver. Felicitaciones varias. Mario. Muchas gracias, muchas gracias. Felicitaciones varias. Yo nada más, si me permites, un poco atendiendo al comentario de Luis, creo que efectivamente uno de los problemas es la demanda, porque si no existiera, bueno, pues no tiene caso que yo esté fabricando producto pirata, pero quizá el ataque a la demanda no necesariamente tiene que hacerse vía penal, sino a través de la educación y de la difusión de la propiedad industrial y de la comunicación de que quien está en la industria de la piratería, de DVDs o de Blu-rays o de ropa, pues muy probablemente también está en la industria del delito y de la falsificación de bebidas, adulteración de bebidas, alteración de dispositivos, y se trata de un elemento de una red de crimen organizado, pero a mí me parece que sí el tema de educación y difusión es fundamental, en donde ahorita que decías lo de los DVDs, yo me acuerdo de una campaña que sacaron hace que yo creo que habrá sido 20 años, con el de Tengo un papá pirata, ¿no? Y la idea era como poner el dedo en lo mal, en lo incorrecto que estaba comprar piratería para que te avergonzaras en vez de tener ese sentimiento de, no, pero yo ya tengo la película que va a salir mañana en el cine, ¿no? Sino como educar a la gente de que eso está mal. Y lamentablemente, pues, por mucho que nos esforcemos algunos actores del sistema en hacerlo, pues cuando tienes un tianguis del bienestar en donde te están promoviendo el regalo de productos piratas, abiertamente reconocidos piratas, pues el discurso se distorsiona y la misión pues se complica, pero yo creo que no hay que claudicar y está en cada uno de nosotros seguir insistiendo en la importancia de proteger y de respetar la propiedad industrial. Totalmente. Totalmente. Yo coincido con eso. Si el tema es educación, el tema o lo problemático de la educación es que es un long shot, pero que lo vemos quizá en una generación, ¿no? Pero ojo, se puede y se puede 100%. Nosotros, por ejemplo, ya identifiqué que Luis y yo somos más o menos de la rodada. Obviamente Luis está mejor conservado. Pero nosotros, por ejemplo... A los 35 años. Es imposible que barramos la banqueta o que limpiamos la banqueta con la manguera. Y nuestros papás lo hacían, ¿no? O sea, nosotros sí nos quedó grabada este comercial del chavito Monterrey que decía, ciérrale, ciérrale. Y para nosotros eso cambió, ¿no? O lavar el coche con la manguera es impensable. Yo creo que sí se puede, es cuestión de invertirle, pero pues vemos que la prioridad es del Estado en invertir en otras cosas, ¿no? Rodrigo González, tienes ahí la manita levantada. Mande usted. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos. Muchos has comentado y se ha hablado sobre los tianguis, ¿no? El mercado sobre ruedas y demás. Pero yo te quisiera a ti preguntar si has tenido casos en los que actúes específicamente sobre comillas, influencers, o que sepas de algún caso de influencers. Te pongo el ejemplo específico. Hace algunos meses me compartieron por WhatsApp una liga de Instagram
en la que una chica se echó una transmisión en vivo de 1 hora y media promocionando sus réplicas de tenis Nike, dando santo y seña de por qué sus réplicas eran las mejores réplicas del mundo, por qué sus tenis eran de calidad, por qué, bueno, bla, 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 ¿no? Llenó de halagos sus productos. Pero esto ya estamos hablando de una nueva modalidad, ¿no? Sí, hablamos de la pluma fuera de tribunales, de la película pirata fuera del metro, pero ya estamos hablando aquí de gente que se hace promoción de manera descarada en una plataforma que llega a millones de personas. Entonces, ahí me gustaría conocer, bueno, si has tenido experiencia litigando y bueno, ¿qué opinión te merece esta circunstancia? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy buena pregunta. No nos metimos mucho al tema como de la práctica de todos los días, pero las formas de cometer estos delitos están cambiando todos los días. Todos los días hay algo nuevo. Ahora, por ejemplo, las principales redes de venta de tenis o en general de objetos que ostentan falsificaciones que son buenas imitaciones de los productos auténticos, se dan a través toda de medios electrónicos. Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, redes de distribución de mensajería, donde les mandan catálogos o les mandan videos, así como los que dices tú, reseñas de los productos. Hace poco yo, por ejemplo, vi un asunto de una chava que tú la veías y súper arreglada, tuneadísima, y ahí con sus tenis y tal. Bueno, la chava se dedicaba única y exclusivamente a vender piratería. Entonces hay que empezar a diseñar estrategias nuevas para poder hacer, uno, la investigación y después la sanción de estas personas. Sí ha cambiado muchísimo. Sigue habiendo los canales tradicionales que todos conocemos, o sea, sigue estando. El problema es también que el Estado ha dicho, pues yo renuncio a combatir esos mercados que son notorios, ¿no? Tepito, que acaba de quemar San Juan de Dios, no se sabían eso. Oigan, es la mejor oportunidad que tiene el gobierno del Estado de Jalisco para erradicar uno de los mercados notorios de piratería más importantes de Latinoamérica. A ver si le mete o sea, a ver si no le tiemblan la mano al gobernador. Yo creo que como ya se va, pues a lo mejor tendrá otras prioridades, pero oigan, esto es gravísimo, pero aparte, todo el entorno digital representa un reto mucho mayor porque la investigación es más compleja, o sea, todo el tema es complicado y sobre todo nuestras autoridades no siempre están familiarizados. Hace poquito tuve un asunto de falsificaciones de marca en una página de internet que estaban vendiendo objetos con las marcas de un cliente y que además utilizaban en la página de internet las marcas del cliente. Y me decía el perito, no hay falsificación porque pues, es solo una página de internet. Pero queremos seguir pidiendo los peritajes del perito. Bueno, obviamente el perito de propiedad industrial actúa con el de fotografía, porque todo esto lo documentamos con fotos. Esa es la forma en que registramos la evidencia digital, con un cuate tomándole fotos. Y tenemos un perito en informática que lo único que hace es teclear direcciones en la barra de direcciones de Google, de Chrome o de navegador que te decía. Estamos súper, o sea, perdón que lo diga, pero estamos muy aferrados al pasado. Necesitamos empezar a hacer las cosas más simples. Si tú le dices al juez, le sientas al policía y le dices, aquí está el policía que hizo la investigación, el policía le dice, me metí a internet a esta página, impresión de pantalla, después hice esto, impresión de pantalla, después hice esto, impresión de pantalla, compré, aquí está pagué con tarjeta de crédito, aquí está mi pago con tarjeta de crédito, recibí, aquí está mi cadena de custodia del objeto que recibí, después los comparé con el título, hay falsificación de marcas, nos vamos, y les requerimos a un policía, en lugar de a 8 peritos, uno de ellos con una cámara, tomándole fotos a una pantalla. O sea, ¿han visto este meme que dice, ¿cómo le vamos a explicar esto a los marcianos? Es esto, literal. Entonces, es cambiar las formas de investigación. Rodrigo, yo creo que sí. Se puede, es complicado, sobre todo complicado en el sentido de romper la inercia, ¿no? De la autoridad, de que a veces está un poco cerrada a intentar hacer las cosas de manera distinta.
Les cuento un poco, por ejemplo, de la práctica. Cateos, que era una cosa como muy común para asegurar grandes volúmenes de mercancía. Entonces íbamos con el Ministerio Público y le decíamos, oye, en tal lado está almacenando. Ok, pues llévame a comprar. Entonces ahí íbamos, lo mandamos a alguien a comprar. Entonces compraban el objeto, lo mandaban a servicios periciales, confirmaban que había falsificación de marca y después el Ministerio Público mandaba un perito en criminalística, un perito en fotografía y uno en topografía para ubicar perfectamente el lugar. Y regresaban con todo. Y después que ya tenían acreditado que ahí vendían piratería, que ya habían vendido piratería, o sea, que ya había un delito consumado. Después de un chorro de peritajes, le pedía una orden a un juez para hacer un cateo y asegurar la mercancía. Nos tardamos 18 años. Complicadísimo, complicadísimo. Entonces ahora explícale que no hay un lugar físico donde se esté llevando a cabo el intercambio comercial, ¿no? Dile que te lo va a mandar por DHL y después explícale cómo tienes que sacarle la información a las tarjetas, a los vouchers y después cómo le vas a pedir la información de las cuentas de banco a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores previa autorización de un juez de control. Está interesante el tema, pero de que se puede, yo estoy convencido. No hay de otra. Y tenemos que hacerlo. Me parece que eso sí, tengo que decirles una cosa. Yo soy penalista de formación o de formación. Pero una de las cosas más padres que he tenido como experiencia de trabajar con abogados de propiedad industrial es que, en serio, piensan de manera innovadora. Siempre buscan una solución para los casos. Y eso no le pasa a todos los abogados. Me parece que los abogados más creativos son los abogados que se dedican a la propiedad intelectual. Entonces, eso he aprendido y de que se puede, se puede. Nada más hay que plantear las cosas con inteligencia. Espero haber podido contestar la pregunta, Rodrigo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Mario. Pues gracias, Mario. No veo más preguntas, pero a ver sí que última llamada, last call. Y de no haber otro comentario o pregunta adicional, agradecerte enormemente la participación. Ahorita que dices que eres de formación penalista, no, bueno, ya tienes toda la formación de propiedad intelectual. Muchísimas gracias por tu exposición, por la claridad de tus conceptos, por llevarnos de la mano en este ejercicio y pues esperamos seguir viéndote por aquí y que le aceptes la invitación a Luis para seguir dando clases. Aceptada 100%, con mucho gusto. Pues una vez más, muchas gracias por la invitación. A todos los que estuvieron conectados, muchas gracias por su tiempo y por su atención. Me gusta ver aquí alguna que otra cara conocida. Y muy agradecido por su tiempo. Soy Mario Uribe, me encuentran en LinkedIn así como Mario Uribe. Si no, pues búsquenme en la página de Aroche. Ahí si puedo ayudarles en algo, con mucho gusto. Estoy a sus órdenes y es un placer estar aquí en los eventos de la barra. Pues muchas gracias, Mario. Y Luis, pues nos resta nada más invitar a la participación de todos en la próxima sesión, el 7 de abril. Estará con nosotros Israel Ledesma platicando también de otros aspectos interesantes de cómo la propiedad industrial se toca con el derecho penal y la manera en la que podemos generar mejores soluciones para nuestros clientes. Luis, como siempre, muchas gracias a ti. Así es, Marcela, muchísimas gracias a todos. Y bueno, también no se olviden de mañana a las 9 en el canal de YouTube de La Barra, ver el noticiero de La Semana en 10. Nos vemos mañana viernes a los que vean el noticiero y si no, el jueves 7, como dice Marcela, para la última sesión de este segundo módulo de los límites de la propiedad industrial, ahora con el derecho penal. Gracias, Marcela. Entonces, buenas noches, que descansen. Nos vemos, buenas noches. Adiós, Poli.